Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender y de escudriñar un poquito más la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema de interés nacional y claro que es de interés nacional porque es un sector grande de la población de la cual vamos a hablar el día de hoy, con el sentido, por supuesto, técnico y sin pasiones, más que todo estudiado desde el punto de vista histórico. Y es importante entenderlo porque algunos dirán, bueno, ¿qué van a estar hablando? Pero se tienen que hablar, son temas que de ahora en adelante tenemos que hablar. Posteriormente tendremos otra oportunidad de hablar de otra de las instituciones de Honduras que son históricas y que han jugado un papel en el país. Pero el día de hoy le toca al Partido Nacional de Honduras, del cual estaremos hablando desde su génesis, desde las acciones que realizaron la mayoría de sus correligionarios forjadores, fundadores o participantes del partido, ¿verdad? En este sentido es importante entenderlo, pues, porque la historia tiene dos vistas en este sentido. Una del que es tuerto y que solo ve para la izquierda, y del otro que ve la historia en su contexto, no importando de qué color o de qué tendencia es. Y en el país, algunos de los historiadores se han caracterizado por tener ese sesgo y no contar la realidad, de tal forma que recientemente la historia del 2009 la cuentan cada quien a su propio interés, cosa que no conviene a nuestro país. Creo que debemos de destaparnos ya y de formar una idea de país, una idea de patria, de gente que ama esta hermosa tierra llamada Honduras, con un pabellón con 2 franjas azules y una blanca en medio y sus 5 estrellas, con un escudo hermosísimo y por supuesto con sus vegetaciones y no digamos con sus héroes, que de una u otra forma también hay gente que se aprovecha de eso y hay gente que cuenta la historia al revés. Pero para que abordemos este y otros temas más relacionados con el país, tenemos de invitado a nuestro amigo e historiador indiano. Gracias por venir y acompañarnos aquí en Unidos en Diálogo. Un honor contar con su presencia en Unidos en Diálogo. Gracias, doctor. Le estaba diciendo al entrar que ya no me quedan así que me tiene que dar los sacos ya no me quedan. Me tiene que dar una alternativa médica para ver si me quito unas cuantas libras. Vamos a comenzar y disfrutar este programa como una conversación amena, porque vamos a hablar cosas muy concretas sobre la situación que vive de cara a 6 días de una elección el Partido Nacional de Honduras, que despierta muchas pasiones, muchas opiniones y que ha sido el partido dominante desde la fundación de la República. O sea, ese partido dominó siempre y en menor medida su contrincante, su adversario natural, que es el Partido Liberal. Naturalmente, como partido nacional no se reconoció siempre, sino que evolucionó. Primero tuvo otras denominaciones, digamos. Como partido nacional, oficialmente, si no estoy porque hay cosas muy imprecisas al respecto de esto, ha habido poco estudio, digamos, preciso y científico sobre estas cosas que vamos a hablar hoy, pero más o menos haciendo un sondeo, el Partido Nacional creo que se consolida en 1920 como Partido Nacional, aunque el origen de ese partido es 1902, con la aparición de un líder que era liberal, que es don Manuel Bonilla Chirinos.
que se rebeló contra la corrupción dominante del gran líder de la época, que era otro Bonilla, que era Manuel Bonilla Vázquez, Policarpo Bonilla Vázquez. Eran dos Bonillas, digamos, de la enemistad. Manuel Bonilla y Policarpo Bonilla. Policarpo Bonilla Vázquez, que era dominante en el Partido Liberal, un gran caudillo, un doctor, digamos, un hombre muy preparado, don Policarpo Bonilla. Entonces, don Manuel Bonilla Chirinos, ese es un hombre de origen de allí de Juticalpa, era un profesor rural de las escuelas de la época. No tenía esa formación, digamos, académica tan avanzada como su contrincante don Policarpo, pero era un hombre de unos valores naturales, bien, de un hombre de mucha rectitud. Él en su vida cotidiana era un músico. Le gustaba enseñar a tocar instrumentos, acordeón a los chicos. Y después se metió a la soldadesca de la época. Entonces él llegó a la política a través de la milicia, cuando andaba con los liberales. Los liberales fueron dominantes entre 1885 y 1900. Fueron dominantes, pero antes habían sido dominantes todas las facciones conservadoras, porque lo primero que tenemos que entender es que el Partido Nacional es una facción, su origen es conservador. ¿Qué se entendía por conservador antes de 1870? Personas, caudillos, jefes, cabecillas, líderes, digamos, de la nación, que no le apostaban mucho al progresismo liberal francés. No se apuntaban a eso, sino a conservar las estructuras monárquicas de España, a conservar las estructuras católicas clericales de España y a mantener, digamos, un concepto primordialmente nacionalista del Estado, no integracionista. O sea, son antifederación y pro-nación independiente. Entonces, esas tres características caracterizan al conservador de antes de la reforma liberal. Hay un montón de líderes que no vamos a mencionarlos ahora. Entonces, ahí nace, digamos, el caldo de cultivo de lo que va a ser el posterior Partido Conservador Nacionalista, después de una etapa en la que fue muy dominante el liberalismo, porque la reforma liberal se puso de moda en toda Centroamérica, yo diría que en toda América Latina. Llegó por fin el progresismo civil, el Código Civil francés, las constituciones progresistas, el laicismo como forma de vida, inclusive el derecho público, que eso no lo apoyaba el conservador, y la libertad, digamos, la liberalidad económica, el ingreso de mucho capital de fuera, inclusive con la posibilidad de que viniesen al país capitalistas de sindicatos económicos a montar industrias. Eso no le agradaba al conservador. Entonces hay diferencias, ¿no? Pero la revolución, digamos, la reforma liberal fue dominante, le gustó mucho a la gente, tenía aspectos positivos, como por ejemplo volver laica la educación, traer una reforma industrial de corte industrial capitalista, traer dinero de fuera, meter en industrias, meter los correos, meter los ateneos, por ejemplo, cosas que a los conservadores no les agradaban. Los ateneos, digamos, laicos, donde ya se fomentaba, digamos, la sociedad de geografía e historia, la sociedad de médicos y gremios, al conservador de la época eso no le agradaba. Y en la reforma liberal eso se puso muy de moda. Era un poco porque el conservador de la época tenía un vínculo muy cercano con la visión clerical de la vida, ¿verdad? Y con el conservadurismo natural de respeto a Dios, de respeto a la Biblia, de poner al cura como cabecilla y también como líder de la parroquia, de la comunidad, de la ciudad. Y establecer una especie de moral también, una moral no muy progresista. Entonces ese es el conservador del siglo XIX, ¿no?
Sí. ¿Y conservador. de dónde sale, por ejemplo, la caitocracia o que venían los nacionalistas o ese partido de los más pobres más bien? No, lo que pasa es que ahora es que se confunden las cosas. Ahora, porque un siglo después vino el marxismo. Y el marxismo alteró los conceptos originales de lo que es el conservadurismo. Por ejemplo, hay gente que cree que es requisito para ser conservador tener dinero y no. Decir, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Los grupos indígenas nativos eran conservadores. De hecho, no le gusta y todavía no le gusta Y que aún nadie le hoy, interrumpa y aún hoy lo sus son. costumbres. Aún hoy lo son. Usted digamos, a los grupos étnicos vigentes en aquel tiempo, usted no podía llevar un progresismo tan abierto, porque lo sacaban. Entonces había un vínculo muy cercano entre el pobre devoto, el étnico, el indio, y un apego con su caudillo. Había digamos, una afinidad, un sistema de un liderazgo vertical, que comenzaba con el jefe de la nación, con el cura, con el comandante, con las huestes, hasta llegar al último pobre. Entonces, las formas de afinidad política siempre fueron verticales, no horizontales. Entonces había el gran terrateniente conservador, que tenía el gran caporal conservador, que tenía unas mesnadas o unos jornaleros conservadores, estaban dispuestos a dar la vida por su caudillo. Así era. No era como lo quieren plantear los marxistas hoy, que separan entre el que tiene y el que no, pero ese es otro tipo de análisis que vamos a hacerlo en otra ocasión. Hoy estamos estudiando de dónde viene el conservadurismo nacionalista. Cuando vino la reforma liberal, que fue entre 1876 y 1890, y esa influencia y esa ola de reforma, ese reformismo y ese progresismo, doctor, se mantuvo vigente hasta 1902. Quien estaba en el poder en Honduras se llamaba don Terencio Sierra, que era liberal, y lo había puesto ahí don Policarpo. Así que toda esa secuencia de líderes liberales desde la Reforma hasta 1902 son liberales. Son gente brillante, ¿verdad? A esa misma línea pertenece, podemos decir, Policarpo Bonilla Vázquez, Terencio Sierra Romero, el mismo Manuel Bonilla Chirinos, que era liberal también, era un soldado bien serio de las huestes liberales, pero Manuel Bonilla en 1902 miraba cosas que no le agradaban de la gente liberal. El hecho de no tener contrincantes que realmente le ganaran elecciones los volvió corruptos y los volvió mafiosos a los liberales. Y este señor era un hombre bien simple, de extracción muy, muy humilde en Juticalpa. Era como le repito, era un profesor de primaria y no congeniaba mucho con esa clase política de alcurnia que había en Tegucigalpa. Recuerde que esos liberales son los que trajeron la capital, se la arrancaron a Comayagua para ponerla en Tegucigalpa, y en Tegucigalpa se generó a partir de 1880 una alcurnia académica de políticos de renombre, que son casi todos liberales. Entonces, el nacionalista viene siendo como ese nacionalista, la primera generación de nacionalistas, viene siendo como hombres poco letrados, bien comprometidos con la ética, que quieren el país y que quieren combatir la corrupción de la alcurnia. Por eso que usted me pregunta, ¿por qué se asocia entonces que el nacionalismo nace como una respuesta popular? Sí, porque Manuel Bonilla Chirinos plantea una respuesta, una protesta popular de baja raigambre que le dio oportunidad al nacional, que le dio oportunidad, inclusive fue acusado Policarpo de no ser nacional. Policarpo tenía mezcla entre su sangre, entre hondureño y nicaragüense. Inclusive se acusó a los dos propulsores de la reforma liberal, que son Marco Aurelio Soto, que es de Tegucigalpa, efectivamente nacido de Tegucigalpa, pero era muy pro Chapín. Y de hecho, él y su primo, don
el señor Rosa, el famoso Rosa, que era su primo y además su mano derecha en el gobierno, Ramón Rosa. Ramón Rosa. Ramón Rosa, los dos se fueron a Guatemala y desarrollaron una afinidad muy profunda pro-chapina, al grado de que ellos son hijos adoptados por Justo Rufino Barrios, que es el gran liberal centroamericano que los propulsó y los puso. Entonces también en Honduras, el Nacional humilde acusa a estos académicos pro-chapines de que no son muy nacionalistas. Se fija cómo se va dibujando en el imaginario el que haya una clase élite, una élite académica política que no tiene mucho vínculo con el nativo. ¿Se fija? Y también que abre las puertas a las modas de la época que, digamos, trasladado a hoy sería traer, por ejemplo, en aquel tiempo muchos periódicos y abrir, digamos, la parrilla para la información en periódicos equivaldría hoy a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, al nativo conservador de sus costumbres, de su nación, de su humildad, de su religión, de su fe, de su parroquia, de sus costumbres, de su gastronomía, no le agrada esa invasión desaforada de las modas liberales. Así surgió todo. Entonces, de ahí empiezan a formarse el nombre nacionalista. Sí, el nacional, claro. El nacional es este hombre humilde que no ha salido del país, que no ha ido a las universidades de prestigio, como la San Carlos de Borromeo, la León de Nicaragua, las universidades de México, inclusive las americanas. Habían familias ya en ese tiempo que tenían acceso a ir a universidades europeas. Y gringas también. Este nacional no, este es un nacional que se queda humildemente en laboreos de ganado, de hacienda menor, de haciendas legendarias también. Muchos de ellos, doctor, eran los viejos chapetones, o sea, los viejos dueños de haciendas españolas que nunca se fueron, se quedaron aquí porque ¿para qué iban a regresar a morir a España si tenían grandes heredades aquí en Honduras? Entonces eran dueños también de grandes patrimonios de tierra, pero no desarrolladas. La minería, en ese momento que llegó la reforma agraria, por ejemplo, la reforma liberal, está completamente abandonada. Porque en los nuevos métodos de la minería moderna se ocupa dinero y este nacional está sin dinero. El liberal dice, no, véndanos los denuncios o métanos a nosotros en las comanditas o en las nuevas estructuras accionarias y metemos el capital. Y es así como surge la nueva minería que se desarrolla y el principal modelo minero que se desarrolla aquí en Tegucigalpa, usted sabe cuál fue, ¿no? El modelo minero de San Juancito, que fue una cosa espectacular. Entonces, era tierra del nacional, los dueños de la tierra, los dueños del denuncio, pero no puede hacer nada sin capital. Entonces tiene que abrir el portazgo, le llaman a eso. Una ley de portazgo que fue creada en la reforma liberal para que el que tiene la plata venga y entonces entran esas grandes compañías mineras de Nueva York. Y a usted el resto de la historia ya se la sabe. Pero el nacional quedó ahí como un secundario del sistema económico y el liberal quedó enfrente, digamos. El liberal prosperó mucho. Porque, por ejemplo, la familia Soto, Midense, Rosales y Rosa, que son familias que se integraron a los sistemas accionarios de esas empresas, se hicieron muy ricas, no malamente. Si viene el desarrollo industrial, incorporan su nombre, doctor, y meten a Ronnie Martínez ahí, ¿verdad? Portillo, y meten al Portillo como parte accionaria de una compañía, pues usted se va a hacer rico. Y eso fue lo que pasó. Cuando se analiza la corrupción, a veces se analiza de forma errónea, pero ese es otro tema. No nos salgamos porque queremos llegar a cómo se forma el Partido Nacional. Entonces, don Manuel Bonilla, en 1902, dice, bueno, esta élite de engreídos, gente muy buena, intelectualmente muy buena. 20 veces más brillante que el líder que tienen hoy los liberales, o sea, verdaderos políglotas, ¿verdad? Verdaderos, ¿cómo se llama?, conferencistas. Por ejemplo, Policarpo Bonilla, un escritor como de 8 libros sobre la primera
sobre las primeras, digamos, la primera Reforma. sociología de la política. Gente brillante. Álvaro Contreras, y bueno, un montón de gente, ¿no? Brillante de la época. El mismo Ramón Marco Aurelio Soto, toda la gente, el Arias, el Jorge, ¿cómo se llama? El Juan Ángel Arias, gente muy brillante de la política. Pero al mismo tiempo gente brillante, Ronnie, pero gente coludida para el control mafioso de la nación. Con ideas liberales, amistades en México, amistades en El Salvador, amistades en Guatemala, amistades en Nueva Orleans, amistades en Europa, y ellos participando y gozando eso. Entonces el Nacional dice, bueno, y entonces esta cuestión aquí como que se la están entregando, se están repartiendo todo con la cuchara grande, y el Nacional entonces. Entonces ahí surge. Don Manuel Bonilla Chirino es un hombre humilde, sencillo, callado, pero un político súper inteligente. En primer lugar, el político de la época, Ronnie, era primero soldado y después político. No es como hoy, por eso es que los políticos de hoy son todos cobardes. Digamos, si usted hallar un político valiente ahorita no lo va a encontrar. Pero en aquel tiempo, el político previo a ser político ya había sido soldado, ya había andado en una brigada, en una guerra, en una montonera. Entonces tenía un tipo y un temperamento y un carácter distinto al de hoy, que es flojo. No timorato. No era timoratos, eran gente de palabra, gente de honor. Lo describen, el sociólogo moderno ha hecho interpretaciones erróneas de eso. Al revés, lo ven como una barbarie política donde no había civilización. Es al revés. Porque usted cuando ya ha ido a una guerra y usted ha sido soldado, usted ya conoce el honor, la palabra y el peligro. Entonces usted se vuelve comedido y también se vuelve serio. Y eso es esa generación. A esa generación pertenece Manuel Bonilla y naturalmente como le hacen fraude. Se reían de él primero cuando él levantó su famoso comité electoral. Tiene un nombre, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Club Electoral Democracia se llamaba, el Partido Nacional. Y él andaba recogiendo firmas en todos los pueblos, era bien querido él. Y por él iban ricos y pobres. Como le digo, la política era correcta porque era vertical. Cuando usted es buen líder, usted convence desde el hacendado hasta el último que anda con un caite, porque van con usted. De unos obtiene una cosa y del caitudo obtiene otra, pero ellos van con usted. Así se organiza la política cuando es verdadera. Entonces él ganó las elecciones del 2002 y Terencio Sierra se puso muy furioso porque creía que ganaba los liberales con la opción de Juan Ángel Arias. Entonces se negaron a darle, le dijeron que primero muerto, pero que él no llegaba al poder por la buena vía. Entonces Manuel Bonilla, que era un hombre que ya conocía la mecánica de las guerras, entonces funda en Amapala el movimiento de restauración de la democracia. Pero no era un meeting de gente revuelta, no, era una guerra, pues. Una guerra que la viene ganando, entra por el Aceituno, sube a Sabana Grande, manda los cables para que se revuelvan en Comayagua, en el occidente, en el norte, entonces se va cerrando la pinza hasta que finalmente cae el gobierno central. Y así llega y se constituye el primer partido nacional, el primer gobierno nacionalista de la historia en 1903. Después de que le roban las elecciones o que no lo dejaron entrar al poder. Exactamente. Él reacciona y constituye el Partido Nacional y gana la guerra y por lo tanto los liberales salen huyendo porque en ese tiempo así era. ¿Sí? El que pierde la guerra se va al exilio o mira dónde se refugia. Pero toma el gobierno y así surge el primer partido. Pero vamos a saltar rápido porque esa es su historia. El partido se consolida. Él se quedó 4 años, vino un gobierno liberal después, él volvió 2 veces. Él murió en el poder en 1913. Murió. Entonces, debido a que murió, se hizo un gobierno provisional y apareció el doctor, doctor Paz Barahona, otro nacionalista. Si usted se fija bien, el gobierno, los nacionalistas eran dominantes. A la gente le agradaban los nacionalistas. Eran personas que se preocupaban por la nación. Por ejemplo, todos los códigos importantes los hizo Manuel Bonilla entre 1903 y 1908. Trajo equipos,
trajo equipos de los mejores abogados que lo apoyaron y los puso a redactar los códigos, el código militar, el código de comercio, todos los códigos, el código de familia. La primera codificación legal la hizo él. Y luego los liberales, cuando venían y miraban que esas cosas eran buenas, no las destruían, sino que admitían que eran buenas, entonces trabajaban en otra línea política. Y regresó y se murió en el 1913. Vino Alberto Membreño, que era un lingüista, que se quedó provisionalmente excelente. Se quedó un año por mientras regresaba el doctor Paz Barahona. Paz Barahona tuvo otro problema que no quería entregar. Esa cosa no era una característica Francisco Paz Barahona. Otro doctor, mucho doctor se metía en política en ese tiempo. Los doctores en ese tiempo además eran soldados, no solo eran doctores, y eran políticos. ¿Cómo les quedaba tiempo? No sé. No sé, ¿verdad? ¿O será que en la guerra los ocupaban más que en la... No miraban pacientes. No miraban pacientes. Entonces, él sí cometió un error grave, y él no quiso admitir que le ganaron. Otra vez venían los liberales a ganar en el 19. Y entonces puso de dedo a su amigo, paisano, compadre, don Dionisio, un provisional, no recuerdo el nombre. Pero entonces eso no funcionó, vino la guerra del 19 y otra vez a poner a alguien provisional. Fue cuando don Francisco Bográn estuvo un año y vino en la elección normal y otra vez volvieron los liberales. El famoso Pacán, López Gutiérrez, ganó, entonces ese dominó del 20 al 24. Ya se había lanzado en ese año, en el 19, Carías, pero Carías no tuvo éxito en ese año, en el 19. Ganó el liberal Rafael López Gutiérrez, llamado Pacán, Casado también. Siempre tenían ese problema los liberales, que tenían en sus gabinetes mucha gente no hondureña. Y el nacional a eso no le gustaba. La esposa de él era nicaragüense. Y tenía mucho nicaragüense en el poder, don Rafael López Gutiérrez. Y mucho vínculo con extranjero. O sea, digamos, llegaba mucho. En ese tiempo había un estilo, digamos, un estilo americano, europeo de exploradores, los famosos exploradores que venían a ver qué había en estos países y pedían las citas de forma directa con la Casa de Gobierno, donde eran atendidos y lo que andaban es viendo en qué tipo de negocios se podían hacer. Era cosa muy bonita, no era una cosa como la describe hoy el historiador marxista, a todo le mete maldad. Y no, eran una exploración que todavía estaba, todavía había una curiosidad, digamos, exploratoria en el mundo de lugares que no se conocían. Bueno, pero saltemos eso. La guerra del 24 es la que ya consolida a Carías como el nuevo líder que va a ser dominante hasta el 50. En la guerra del 24 Carías gana. Duraban 4 años, ¿verdad? Del 20 al 24 Rafael López Gutiérrez debía entregar y no le gustó la idea de que Carías, un ex liberal, Carías anduvo igual que Bonilla con los liberales porque fue el partido que se puso de moda, por decirlo así. Gustaba y atraía a la gente. Y ellos se metieron a ese partido y abandonaron el Partido Nacional, que a veces solo se consolidaba o se organizaba para ganar una elección y luego se diluía. Pero en el 20, Carías ya consolidó un partido ya con base, con reglamento interno, con una insignia, con lemas, y resulta que en el 24 ganó. Y Rafael López Gutiérrez, el liberal, no quiso entregar. Quería hacer lo mismo que había hecho Barahona, Francisco Bertrán Barahona. Sí, Bertrán. Entonces estaba esa manía de que a veces no les dolía mucho perder las elecciones y no querían entregar. Entonces ahí se forma la guerra más fuerte que hubo en el siglo pasado, que es la famosa Guerra Civil de 1924, donde los caudillos se van a la guerra cada uno por su cuenta y cada uno por su causa. Pero están los que van contra el gobierno, que son muchos nacionalistas de diferentes facciones, contra López Gutiérrez. López Gutiérrez se muere y cae el gobierno, pero los gringos dicen no, como hay muchas causas y muchos caudillos, pongamos un provisional. Ahí es la primera vez que a Carías le quitan el derecho legítimo de gobernar y ponen a Tosta,
Perdón, sí, ponen a Tosta provisional por mientras se hace una elección normal y llega otro médico. Entonces, si usted se fija bien, los médicos eran los que estaban metidos en eso. Ramón Por el liderazgo, sí, tal vez. Nos vamos a ir a una pausa. Sí. Cuando retornemos, vamos a hablar esa parte de Carías y para avanzar hasta la actualidad, cómo vamos realmente con lo que es la consolidación de un partido histórico y que desde sus inicios empezó con la formación de los códigos que hasta el día de hoy están vigentes algunos y solamente les agregaron otras cosas. Sí. Vamos a la pausa aquí en Unidos en Diálogo y ya retornamos con nuestro invitado en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, para que ustedes vean la historia de nuestro país en relación a un segmento poblacional importante y posteriormente estaremos hablando de otros segmentos poblacionales. Estos programas van a ir avanzando poco a poco, pero hoy estamos hablando de una institución que el día de hoy está próxima de nuevo a poder llegar al poder. Se trata del Partido Nacional de Honduras. César Indiano, ¿cómo sucede lo de Tiburcio Carías Andino y, por qué no decirlo, lo que es el sistema de salud, cómo comienza por ahí? Sí, bueno, entonces Carías en el 24 se la niegan, él toleró que le negaran 2 veces su derecho, el del 19, el del 24. Debieron ponerlo a él como ganador legítimo, aunque fuese provisional, pero los gringos dijeron que no. Y pusieron a Tosta. Y después de Tosta vino otro médico al poder, Ramón Paz Barahona, que estuvo del 26 al 29, y otra vez los liberales. Los liberales volvían por cada 3 gobiernos nacionalistas aparecía un liberal. Así venía la mecánica de los periodos. Hasta que finalmente en el 32, Carías dice, bueno, ya es la 4ª vez que lo intento, no me lo voy a dejar quitar. Y hubo revueltas. Él ganó las elecciones contundentemente en el 32, y se levantaron las huestes liberales a no quererlo aceptar, pero fueron controladas rápidamente. Así que él llega al poder y eso que dominó él durante del 33 al 49, el correspondiente a 3 periodos. Porque luego, recuerden que la nueva constitución del 29 había pasado los periodos a 6. Perdón, a 4. A 4, eran de 4. Entonces él tenía que entregar el del 36, tenía que entregar el 36. Entonces no entregó. Después tenía que entregar en el 40 y no entregó. Después tenía que entregar en el 44, que fue cuando se hizo aquel famoso molote que se hizo aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, donde se levantó una oposición enardecida queriéndolo quitar por un mitin y tuvo que haber represión. Y después tenía que entregar en el 48 y sí entregó. Digamos que Carías se quedó por cuenta propia 4 periodos. Cuando vino el análisis de esa situación, vino la exageración y la tergiversación del asunto. Primero, ¿Carías era un opresor matón? No. Ese es el prestigio que le crearon después los sociólogos. Carías sí era un opresor, pero también era un hombre paternal nacionalista. Era un hombre que le gustaba. Recordemos que estamos hablando de una sociedad que no ha llegado ni a 1 millón de personas. Estamos hablando de un país de 800,000 personas. Y Carías era soldado desde los 16 años y conocía toditas las familias de Honduras. Todas habían dado en todas las guerras. Entonces el control paternal de su gobierno consistía en un control casi de un papá controlando gente rebelde. Como él no era muy dado al academicismo, él solo sabía que los movimientos liberales aliados con los movimientos de izquierda, que ya eran fuertes, eran peligrosos para la nación. Eso es lo que él decía. Ahí andan muchos cabezas calientes
que se unen con unos llamados comunistas, que ya era fuerte en el mundo el comunismo, ya habían en el país fuertes agitadores clandestinos promoviendo el comunismo. Y Carías dijo, miren, el comunismo es malo y unido con el liberalismo es peor. Desarrolló una... Cualquier coincidencia es pura casualidad. Sí, desarrolló una visión, digamos, de repudio, que se la manifestó él no matando gente. Carías no era un matón sanguinario como lo describe la prensa contraria, como tampoco lo fue Franco. Franco era un guerrero. Cuando acabó la guerra, se acabó la guerra y tomó control de España. Bueno, cuando acabó la guerra en el 32, Carías tomó el control del país. Él se queda, suprime las elecciones del 36, ya hay crisis en Europa y crisis en el mundo porque ya la prioridad para el mundo ya no es la democracia, sino defenderse del totalitarismo comunista soviético. Ese es lo que está en la primera plana de las agendas, sobre todo en América. Inclusive América, o sea, Norteamérica, que fue nuestro protector natural en la parte económica y diplomática y política desde los tiempos del siglo pasado. Y donde sale Hitler. Sí, América, de América. No, pero también esos panoramas que vienen a pegar aquí. Ah, claro. Aquí, por ejemplo, vaya, aquí operaba una poderosa colonia alemana proveniente de Hamburgo, que había desarrollado toda una economía alemana dentro del país. Y hasta donde pudo, Carías la protegió. Hasta donde pudo, porque diplomáticamente Carías fue obligado por Norteamérica a tomar partido. Sobre todo cuando atacan Pearl Harbor. Entonces le dicen a las naciones que son protegidas de los Estados Unidos, bueno, hay que declarar la guerra. Carías no quería, porque tenía buenos amigos alemanes que vivían aquí. Y una pequeña colonia japonesa que también tenía sus intereses metidos aquí, y una buena y significativa colonia italiana. Cuando se forma el grupo del Eje contra los aliados, aquí entra un conflicto. Entonces, la prioridad en el tiempo de Carías no era la democracia como hoy, era la creación de los dos ejes contrarios de la guerra mundial, tanto de la primera y la segunda, que están conectadas a nivel ideológico. Entonces los gringos le dicen a estas naciones, por mientras nosotros resolvemos este conflicto mundial, pongamos hombres fuertes en los gobiernos. Por esa razón es que coinciden un montón de militares confiables que toman el control de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Son militares confiables, gente de confianza de los norteamericanos que los tienen de aliados también. Entonces, en ese momento preciso, para América, para Norteamérica, la prioridad no es democratizar naciones, sino tener aliados políticos idóneos para la guerra mundial. En cambio, si ellos empiezan a abren, digamos, la ventana para la práctica, digamos, normal de la democracia, pueden llegar a esos gobiernos vía democrática, gobiernos afines o pro-alemanes o pro-soviéticos. Entonces son como candados políticos que tienen. Y entonces, digamos, pasemos el carismo llega hasta el 49, ya pasó la guerra y le dicen los norteamericanos a Carías, ya no podemos sostenerte, tienes que poner otro. Entonces llega un gran reformador, el gran reformador Gálvez, del 49 al 54. Ese es lo más espléndido que ha ocurrido en la política. Un hombre sencillo, natural, amable, querido, humilde. No era guerrero, era un abogado notable. Después de él viene don Julio Lozano Díaz, otra persona notable de Tegucigalpa, era el dueño de la mansión de la Villarroy, que heredó eso porque él no tuvo hijos. Un hombre muy rico que había heredado de toda la fortuna. O sea, cuando el marxista dice que esos eran grandes ladrones, miente. Las arcas del Estado eran bien modestas. El deseo de hacer las cosas era por hacerlas, no era por robar, porque esos hombres todos eran personas muy solventes. Por ejemplo, Julio Lozano Díaz era considerado en el momento en que quedó, aunque quedó de facto, ¿verdad?, el hombre más rico de Tegucigalpa, porque heredó toda la fortuna de Roy Gordon. Por eso la Villa Roy es la mansión más impresionante que había en la época. Y se casó con doña Laura Vigil, no pudo tener hijos y entonces heredó todo su patrimonio a la nación.
Hay una herencia dejada a la nación como nacionalista. Entonces Julio Lozano es el último, digamos, político de ese tiempo del nacionalismo clásico. Ahí metemos al doctor Barahona, al Paz Barahona, metemos ahí en ese mismo costal de grandes próceres del liberalismo al mismo Carías, que era matemático, profesor de matemáticas. Era guerrero, era estratega, era buena persona, era un tipo amable, era un tipo silencioso y era un tipo responsable, no era ladrón. Cero deuda. Dejó la deuda en cero. Quien volvió a endeudar un poco el país fue Gálvez, porque Gálvez trajo otra vez los proyectos. Gálvez gobernó del 50 al 54 con una visión más liberal, pero además venía una agenda bastante impuesta. Después de la guerra, los Estados Unidos impuso agendas de desarrollo para todo el mundo y no era si querían, era casi obligado. Así vino. Todas las instituciones que hoy siguen vigentes las creó Gálvez y Julio. En la materia agraria, industrial, las escuelas agrícolas, lo crearon ellos. Desde ahí viene el parte del Seguro Social, incluso. El Seguro Social también. La ley y la idea de crear el Seguro Social. Pero después vino Pajarito. Pajarito le ganó las elecciones en el 57 y lo quitaron los militares. Y los militares gobernaron Honduras del 63 al 81. Podemos decir entonces, saltando los militares, saltémoslo porque no nos va a dar tiempo de abarcarlo todo para que lleguemos a Juan. Los militares gobernaron con una visión progresista desarrollista. Permitieron muchas cosas, muchas anomalías de corrupción, y tenían afinidad con los nacionalistas, ¿verdad? Los militares. Pero cuando se desligaron del nacionalismo, cayeron en la tentación populista. Por eso ya López Arellano fue un militar populista. Fue el que trajo la reforma agraria, fue el que trajo todos los modelos copiados de Cuba, copiados de Perú, copiados de Chile para Honduras y trajo severos problemas de desorden, anarquía, populismo, un montón de problemas se metió por ser populista. Siempre que el político se vuelve populista, se vuelve problemático. Bueno, saltemos. Ya en la era moderna pasó eso, los liberales volvieron, los liberales fueron dominantes en los 80. Ahí en esa secuencia metemos a Roberto Suazo, a Ascona del Hoyo y los hermanos Reina, Carlos Roberto y Carlos Roberto Flores, que fueron dominantes al final del siglo, pero llegó después un nuevo nacionalismo que lo encabezó el licenciado Rafael Nardo Callejas, que trajo una nueva escuela más preparada, más académica, más actualizada, pero siempre con visión nacionalista de la historia y de la vida. Entonces, por esa razón, Maduro limpió la deuda externa porque él recordó el viejo esquema financiero internacional de Carías. Él lo replicó. Entonces, en los dos gobiernos donde el país ha quedado en cero deuda externa ha sido el de Carías Andino y de Ricardo Maduro Lloes. Sí, y fue un excelente gobierno. Fue el último gobierno civilizado que tuvimos, que terminó en el 2002. Maduro es un líder nacionalista confiable, amable, inteligente. Estaba herido, eso sí, porque a él le habían matado un hijo y gobernó con esa herida. Hizo podemos decir, un programa de seguridad pública bastante agresivo, que por rato se notó casi como rencoroso, pero en definitiva le daríamos un 8 de 10 de su gestión económica financiera, como un último gobierno nacionalista ejemplar. Después vino el caos, llegó Mel llegó en el 2006, en el 2009 pasó lo que pasó, que fue terrible, porque fue el que trajo a Honduras, el que institucionalizó políticamente la izquierda, porque la izquierda siempre, en el tiempo de Carías, ya había un partido de izquierda que fue borrado. O sea, no fue de ahorita que se intentó formar un partido comunista, no, siempre, desde el tiempo de Carías habían políticos formando partidos comunistas. Siempre tenían su membresía. Y tenían 1000 seguidores, 500 seguidores. Lo que pasó en la década de los 80 también que no pasaba de 30.000, 40.000 personas, sí, también seguidoras de el partido. Comunismo como forma política nunca le fue agradable a nadie y fue un partido repudiado. Pero ellos buscaron otras fórmulas que ya son fórmulas de izquierda
más retocadas, como la que trajo Mel. Mel establece, institucionaliza la izquierda en Honduras en el 2009, cuando él se declara ser, después de ser liberal. Ya explicamos que era un liberal antes, pero él siguió siendo liberal y él se declara digamos, Socialista. un socialista, y se apropia y abraza la ideología de izquierda y revuelve todo un remanente sindical, académico, estudiantil y gremial que estaba ahí con ganas desde los años 70. O sea, las ganas de establecer un partido de izquierda venía desde los 60. Desde ahí venía. Y entonces ya habían las bases sociales que se habían agrupado en partidos, en todo el sistema sindical, ¿verdad? Que nunca se pudo inscribir el Partido Comunista de Honduras. Eso no Como lo partido. sé. Eso Si no no, lo nunca sé. pudo inscribir. Nunca se pudo. Yo creo que los militares no quisieron. Y en la época de la llegada de los militares, quien estableció el primer partido de izquierda fue Calleja. Calleja era un verdadero demócrata. Calleja fue a traer, a recoger a todos los fugitivos que eran perseguidos políticos, los trajo y les formó un partido, que es el que... La UDE en aquel la tiempo. UDE, la Unión Democrática. Unión Democrática. Exactamente, un partido de izquierda. Que era exacto. Entonces que nunca pasó en ese tiempo electoral, nunca pasó de 5,000, 4,000. No, nunca fueron, ellos nunca tuvieron público. Lo que pasa es que Mel revolvió, hizo crecer la burbuja de izquierdas, es casi como una moda nueva, con ingredientes del socialismo del siglo XXI, que son reclamos anti-yanquis, reivindicación del pobre, lucha del proletario, el pobre, el jornalero contra su patrón, cosas que ya habían pasado, pero que se reviven. Revive también la toma la bisagra, la oportunidad de la toma del poder por parte de muchos gremios, incluyendo los gremios académicos, los gremios de profesionales. Le diré, doctor, que en su gremio la inclinación siempre ha sido hacia la izquierda. Tal vez usted no lo nota, pero... No, eso sí, la claro que lo Asociación sabemos. de Médicos, no sé si lo sabe, pero los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los profesores, los maestros de secundaria, los jornaleros, los artesanos, toda la gremialidad siempre tuvo desde los años 60 y 70 una entonación izquierdista. Entonces, para Mel, recoger público para llegar al poder no era tan difícil. Toda la academia está salpicada de ese sentimiento de izquierda. La derecha no fue suficientemente inteligente para vacunar, digamos, ciertos sectores de la sociedad a modo de que no comulgaran con eso. Pues la izquierda, la derecha ha sido bien perezosa para formular sistemas de pensamiento que eviten que un joven, que un muchacho, que una familia sea salpicado por ese izquierdismo de rebeldía progresista que a veces es vacío completamente. Eso no tiene... Por ejemplo, yo lo estoy explicando aquí, la historia del nacionalismo con una serenidad natural, porque yo me vacune contra los análisis marxistas de la historia. Si yo estuviera hablando del nacionalismo aquí, estaría diciendo que esos son nazis asesinos que arrasaron con los... Estaría diciendo mentiras y exageraciones. Y la derecha no tomó esas medidas para que la gremialidad, para que la sociedad, para que la comunidad, para que el mismo sindicato, para que la misma universidad, para que la misma academia, inclusive la radialidad y la televisión, fue salpicada tremendamente por un pensamiento de izquierdas. Entonces, para Mel era fácil ganar y con esa fue la gente que revolvió en el 2009 y la quería llevar al poder, pero la respuesta de la derecha fue torpe, porque fue quitado bruscamente, que es lo que llaman ellos hoy, reivindican esa fecha del 29 de junio como una fecha histórica en la cual fueron sacados por heroicos. No son heroicos, simplemente es una torpeza de la derecha que se pudo hacer de otra manera, pero eso ya pasó. ¿Por qué entonces? ¿En qué estamos hoy? La llegada de Juan. Juan llega. Juan, yo digo que es el único caudillo moderno porque él regresa a un nacionalismo caudillista que no era necesario. Juan no es que sea una mala persona, es un nacionalista. Inclusive, Juan es un nacionalista regional muy refinado. Juan es un hombre de buen gusto. Juan es un hombre de buen vestir. Juan es un caudillo regional que cree en la nación.
Eh, y entonces él revive su caudillismo nacionalista, doctor, lo vuelve popular suficiente para ganar, pero él se desconecta de las figuras emblemáticas del partido. Por ejemplo, él no integra a su nuevo nacionalismo a gente como Maduro. Él no recupera el simbolismo del callejismo. Al contrario, él entregó, porque cuando él estaba a punto de reelegirse, surgió otra vez el callejismo y lo vio como un peligro tremendo. Entonces, en vez de proteger a su caudillo viejo, a su símbolo, lo entregó. Así que Juan él se fue ¿cómo se llama esto? Cuando uno se automutilando políticamente. Ya solo quedó el tronco donde están los órganos vitales, pero él se quedó sin brazos políticos, se quedó sin piernas políticas, sin oídos políticos. De hecho, a los líderes viejos los eliminó. Los quitó. Como a Discoa en el oriente, allá en el norte a Iris Navas, por ejemplo. Él trasquiló el partido y se quedó con una estructura demasiado reducida y compacta de poder. Y entonces vino lo que vino. Se quedó sin defensoría social y política. Y tipos que normalmente no habían tenido el abolengo de estar en el partido. Así es. Y integró gente nueva, bastante inexperta, bastante ignorante también. Esta cosa que yo estoy contando. Que son los que fueron para Nicaragua. Esos que entró, que no eran de abolengo nacionalista, que fueron los que estuvieron con él y que son los que en su mayoría están en Nicaragua. Que eran la mayoría oportunistas. Había uno que otro nacionalista de estirpe acompañándolo, tratando de hacer cosas, pero no era suficiente. Él se fue volviendo poco a poco, quizás sin querer, un autócrata de su propio partido. No del país, sino del propio partido. Pues el partido tiene que volver a competir y ganar. Entonces él se quedó sin escudo protector, doctor, y lo atraparon. Pero aún con esa sombra que quedó de él, el Partido Nacional es el partido más simbólico, más dominante, más predominante, más leal, más disciplinado, más masivo y el más influyente en la forma de ser de la nación. Es el constructor de la nación, porque la palabra nación está unida al nacionalismo. ¿Entiende? O sea, nosotros tenemos una nación que está directamente enlazada al concepto nacionalista de la historia. Pero el nuevo líder no tiene curiosidad ni interés en saber esto, porque son líderes instintivos que van a la política desde su ignorancia, no desde el conocimiento, no desde el concepto, sino desde la ignorancia. Entonces aparece Tito Asfura. Tito Asfura, yo lo conocí reciente, es una excelente persona, pero yo creo que él no está consciente de lo que simboliza para esa masa histórica de votantes, que si él hiciera el llamado correcto, con el lenguaje correcto, usted arrasa en las urnas con el Partido Nacional. Porque en la última elección, aún con la crisis provocada por Juan en su autoritarismo personal, este partido llegó a 1.240.000 votos, en la peor crisis. Un esfuerzo político correcto, y resulta que Asfura estaría ahorita exhortando, llamando a que voten por él 1.5 millones de personas. Yo el otro día lo escuché a él que dijo que iban a ser no menos de 1.600.000 votos los que él iba a sacar, sí, con los cálculos matemáticos que tienen, y él es muy bueno en matemáticas según lo que lo he visto. Sí. A él no lo engañan en matemáticas. Lo que él sí sabe es que necesita 1.6 para ganar, que es lo que necesitan todos. Y está difícil porque esta vez la riña es entre 3, pero no es imposible. Yo personalmente, para la gente que escuchó toda esta charla, yo lo apoyo. Yo al final del día terminé amando la nación. Yo fui liberal, yo fui comunista en el pasado, yo fui marxista. Y el marxismo es la negación del nacionalismo. Yo a usted siempre lo conocí por el lado socialista, marxista. Anduve en eso un buen rato de mi vida, hasta que me enteré que yo no soy así. Que yo soy una persona sencilla, de querer la nación, de cuidar la familia, de proteger el país, de no despreciarlo, ni menospreciarlo, ni humillarlo. Que es el discurso fundamental del liberal que hoy tienen, porque ese
digamos, ese no ve en el liberalismo un partido, sino un vehículo con el cual llegar a un A su meta. propósito, a una ambición personal. No le interesa lo que significa el liberalismo, ni el nacionalismo, ni nada. Es decir, no tiene identidad, es un líder vacío, pero revoltoso y suficientemente bullicioso como para atraer un montón de gente que podría votar e inclusive ganar por él. Se puede, ya se ha dado en otros países donde un cantante gana, donde un actor gana, se ha dado. Pero la responsabilidad del político profesional es evitar que este tipo de personajes de televisión, a falta de personajes de políticos profesionales, se tomen el país. Pero en esos países que usted dice que han ganado, normalmente actores, cantantes, nunca han terminado bien. De hecho, el de El Salvador está preso. O murió, creo yo, ¿verdad? Jamás han terminado bien. Miren, en Guatemala pusieron un payaso, en Ecuador pusieron un periodista, y así han habido casos, pero es preferible contar con un político profesional que conoce, digamos, aunque sea las mecánicas generales del funcionamiento del Estado y de la función pública, a un improvisado que después no van a hallar manera de controlar. Eso es lo que yo opino. Yo no estoy diciendo que yo no soy promotor ni agente de propaganda de ningún político. Estoy haciendo una exposición lo más técnica histórica, que es lo que tiene que ver con el pensamiento patriótico de cada uno de nosotros. Así es. De hecho, en ese sentido hemos orientado el programa. No lo hemos orientado en un sentido sectario ni partidista, sino histórico, técnico y científico de las posibilidades de un país en el cual hemos sido abusados permanentemente por los que nos han gobernado, incluyendo los que están, incluyendo los que estuvieron y los que estuvieron antes de los que estuvieron antes. Sí, pero también la condena total de, digamos, Ronnie, mira, cuando uno evalúa generalizando, digamos, el proceder, las ejecutorias de todos los gobiernos, diciendo que todos han hecho daño. No, han habido políticos que no han hecho tanto daño. Inclusive, han habido políticos que salen dañados. Por ejemplo, a veces se le olvida a la gente que muchos de nuestros presidentes murieron en miseria. O sea, que no robaron, pues. Vaya, por ejemplo, ¿qué necesidad tenía Carías de robar? No, ninguna. Pues tenía una casa. Por ejemplo, Carías le permitió a su esposa, doña Elena, que vendiera comidas dentro de él. Ella vendía tamales. Ella tenía ingresos y hacía unos tamales deliciosos. Ella anunciaba que había tamales porque la señora ocupaba recursos. Y obviamente no iba a ir a decirle a Carías que le diera del dinero del gobierno. Eso no estaba en la cabeza de ese tipo de gente. O Gálvez. ¿Para qué iba a robar? Gálvez era un hombre solvente, con tierras heredadas de su padre. No digamos Julio. Julio, estoy hablando de que es decir, han llegado a la presidencia personas que han hecho cosas fantásticas por el país. No es cierta la tesis de repudio generalizado levantada por el marxista, porque el marxista nada ve bien. Al marxista usted le puede estar pasando por la cara los hechos, las obras, los avances, las leyes, las reformas, y él dice que no se hace nada. Ahora, ¿han habido ladrones? Sí, han habido ladrones, pero si uno revisa minuciosamente cómo acaban los ladrones, es preferible que no hubiesen robado. O sea, acaban muy mal. Entonces siempre hay un castigo histórico que no lo hace ni la justicia. Y no lo hace. Le dice, pues que la ley hondureña no castiga con suficiente rigor al corrupto. No se necesita. El corrupto siempre acaba mal. Y si no, yo les diría, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué más le quisieran hacer a Juan? ¿Cree usted que el Partido Nacional y el Partido Liberal son los únicos que están metidos en el narcotráfico? Es que el narcotráfico, mire, ¿cómo funciona el narcotráfico? El narcotráfico es una industria ilegal de un producto muy apetecido por la gente, doctor.
muy apetecido. La droga, esa droga, la gente la adora en los países ricos. Pero es que no tiene idea cómo la adoran. Ellos son los que no van a permitir que esa industria no muera. Porque acuérdese Porque que se mueren ellos. acuérdese que eso viene incluso a la fortaleza desde el Foro de Sao Paulo, cuando Cuba ya estaba ahogada, asfixiada económicamente por la caída de Rusia. Entonces se reorganizan y convierten eso en una y fuente de convierten ingreso. en una fuente de ingreso que ya no podían. Sí. Para finalizar, porque hemos llegado al final del programa, entiendo una conclusión en ese sentido y qué podemos esperar realmente los hondureños para un próximo cuatrenio. Yo voy a ir a votar, mi familia también, el domingo. Quisiera que ganara Tito, no sé si va a poder, pero veo que los otros dos son fuertes, ¿verdad? Si es reñido, está bien, porque quiere decir puede que hay interés de parte de la gente para apoyar a su líder, a su candidato, al que más le agrada. Pero yo pediría públicamente que los dos que van a perder acepten para que no venga lo que viene siempre después de las elecciones, que es una anarquía. Y cada anarquía le cuesta un ojo de la cara a la economía de todo el mundo. Se vuelve a inmovilizar la economía. Vuelve el caos, vuelve el asesinato, por eso se reinician todos los programas de control popular del crimen. Entonces, realmente Honduras tiene ya como 25 años después de Maduro, incluyendo a Maduro, porque Maduro fue víctima también de ese proceso de destrucción de la moral y del asesinato continuo, al grado que le mataron a un hijo de forma horrible. Entonces, de Maduro a hoy, Honduras no ha tenido paz. Ha estado inmersa en una zona de miedo en cuanto a crimen, muerte, desprecio, odio, revancha, rencores, furia. Eso tiene que terminar en el país. Y el ejemplo lo tienen que dar los dos que van a perder el domingo. Aceptar paulatinamente. Yo al único que he escuchado que está dispuesto a aceptar eso es a Tito. Por lo tanto, creo que es el hombre de paz que podríamos elegir. Yo creo que si elegimos a Tito, al día siguiente hay paz. Y todos vamos a andar con una pala y una piocha en enero construyendo este país. Bueno, ¿verdad? Ojalá así sea, que haya paz en nuestro país, que Honduras recupere esa tranquilidad que se ha perdido gracias a los ambiciosos y dañinos y, como dice el refrán popular, gallina que come huevo ni que le quemen el pico. Entonces, esperamos que las cosas mejoren, Indiano. Sí. Gracias por esta hermosa cátedra histórica. Vamos a tener que seguir hablando porque nos quedamos cortos en algunos segmentos todavía ahí. Dimos unos saltos ahí. Dimos varios saltos. Otro día hablamos de los liberales. Exacto. Otro día hablamos de los liberales para que vean nuestros compatriotas que vamos a seguir hablando históricamente de lo sucedido. Así que le damos las gracias y le digo lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.